Pues en este caso surgió directamente desde don Jorge. Se puso en contacto conmigo para que viera unas obras, sobre todo en principio el estado en el que se encontraban los retablos de la basílica, que estaban en un estado de conservación bastante malo. Y luego también pues, en esos momentos estaban llevando a cabo el montaje del museo o de las nuevas instalaciones del museo, y tenía algunas piezas por ahí que necesitaban de una intervención restauradora. Entonces por ahí surgió el contacto con la basílica y con el Museo de Arte Sacro de aquí de la basílica. Pues la verdad que empecé a trabajar aquí con la talla de San Ramón Nonnato, que es una talla maravillosa, y solo por eso, por ser Teror y por ser esa talla, ya empieza uno con mucho entusiasmo, ¿no? con mucha ilusión. Y después han ido viniendo los ángeles del trono de la Virgen del Pino y las Santas Mujeres, y desde luego, aunque las calidades ya son distintas en las diferentes piezas, la ilusión es la misma porque estamos donde estamos. Hombre, fue un reto bastante interesante, sobre todo por las dificultades de conservar unas piezas que eran en uso, porque generalmente los criterios de conservación y restauración están regidos por el tipo de obra que debemos intervenir. No es lo mismo una obra museística, en este caso una obra devocional, que tiene un uso a lo largo de todo el año litúrgico. Entonces fue interesante, la verdad, el proyecto de ambas piezas, en este caso del Resucitado, que tenemos aquí detrás de nosotros, o Nuestra Señora de los Dolores. El estado de conservación de San Ramón Nonnato era pésimo, y era pésimo por un tema de humedades que no llegamos todavía a saber por qué está causado, porque sigue en el mismo lugar, está en una peana exento, está en una pared donde al parecer no hay mucha humedad, y es una imagen que se restauró para la exposición La Huella y la Senda, o sea que su restauración era reciente. Y el deterioro no es para nada por una mala restauración, no es para nada por una manipulación errónea aquí, sino por ese tema de la humedad. Estaba perdiendo la policromía y estaba muy descohesionada la película pictórica, y ese era el problema principal que tenía, que era en el 100% de la imagen. Y después las imágenes de los ángeles del trono, que son 8 ángeles, así como las santas mujeres, las afecciones de estas son diferentes, porque son imágenes que procesionan o muy devocionales, y estas tienen problemas más de trato de cuando procesionan, con la manipulación sin querer, no es que sea mala, en tantos años pues se rompe un dedito de un ángel, o las santas mujeres tienen pues en la cara intervenciones como repintes, los ángeles tenían muchos repintes, Bueno, se encontraba en un discreto estado de conservación por no rozar, digamos, la obsolescencia de algunos de los materiales o algunas de las intervenciones históricas que tenían en ambas piezas, puntuales, pero que dañaban el conjunto intrínseco de la escultura, de ambas esculturas. Por lo mismo que estaba comentando anteriormente, estamos hablando de obras que están en un uso constante todos los años. En Semana Santa salen, procesionan y demás, y eso conlleva que tenga un cierto tipo de gasto, de desgaste y de uso. Hombre, generalmente los restauradores conservadores, antes de que la obra llegue al taller, nos planteamos unos criterios de intervención, sobre todo regidos por los daños que debemos subsanar de las esculturas y por los daños intrínsecos que tiene el conjunto, y sobre todo por el poder, digamos, estos criterios, el de mínima intervención, el del máximo respeto a los materiales constituyentes, a la obra del autor. Ese tipo de criterios nos van un poco gestionando la metodología que debemos usar en la intervención. Pero cada obra tiene su problemática y cada obra individualmente pues tendrá una metodología suya particular. En el retablo pues había diferentes puntos de conservación. Por ejemplo, el crucificado simplemente tenía una suciedad superficial, o sea, bastante
bastante profunda, pero realmente el soporte y demás pues se encontraba en buen estado. Luego el San Juan Nepomuceno, aunque tenía pérdidas de soporte, tenía pérdida de dedos y demás, pues no se encontraba tan mal, no tenía ataque de insectos xilófagos, de carcomas o termitas y demás. Tenía alguna intervención desafortunada que había tapado parte de la policromía original, y luego el que peor se encontraba pues era el Dulce Nombre de Jesús, más que nada porque es una imagen de vestir que presenta articulaciones, y las articulaciones pues habían perdido su función, entonces los brazos se caían, bueno, no podía tener la postura, la posición normal, o sea, tampoco era una cosa muy grave, pero sí es verdad que afectaba un poco al uso de la imagen. El proceso en el San Ramón Nonnato fue un proceso muy lento, fue un proceso muy entretenido, casi el proceso que la gente piensa y con razón, que es una restauración, es la idea que tienen de restauración, una cosa muy minuciosa, estar ahí metido, fijando la policromía al milímetro, y muy entretenido por los pliegues de la obra, es una obra con que los tejidos tienen muchos pliegues, están muy trabajados, y entonces fue una cosa muy entretenida. Ya digo que casi solo esa parte del proceso, la fijación de la policromía, y no se hizo prácticamente nada más, pero fue una cosa muy entretenida y muy dilatada en el tiempo. Tardamos mucho en conseguir retirar la humedad que tenía la obra y después volver a adherir la película pictórica, y después la reintegración cromática, que es lo que uno hace después. Las partes que están blancas se le da un tono de color que siempre sea discernible por el espectador, ¿no? Para no engañar, no repintes, ¿no? Que es lo que en otras imágenes hemos encontrado. En las Santas Mujeres, por ejemplo, pues había repintes, y no tanto en las Santas Mujeres, que es como un maquillaje para sacarlo a la calle de años y años y años, o no un maquillaje, sino una simple limpieza, un brillo o algo así, como bueno, las pestañas y las lágrimas postizas, que son imágenes que no parece que las deban tener, sino que es una aportación nueva de alguien que le gustaron, pero sobre todo los ángeles del trono de la Virgen del Pino sí tenían pudimos contar 4 policromías. O sea, una policromía original a la que no pudimos llegar en ningún momento. En algún momento sí, pero estaba muy perdida, por eso se volvió a policromar. Dicen que intervino alguna de ellas Arsenio de las Casas, que es un escultor de La Palma, que aquí en Gran Canaria hay esculturas de él, ¿no? Pero ese era la gran afección de los ángeles, era esa, muchísimas capas de policromía entremezcladas una con otra. No era que se policromara entero una vez y otra vez, sino donde iba faltando policromaban, y era un rompecabezas tremendo. Entonces hay que discernir, hay que pensar, hay que estudiar mucho qué partes se dejan, se compensan con otras para que vuelvan a tener pues una visión de conjunto, ¿no? Cada una de las piezas tienen orígenes diferentes. Las hay hay 2 que están realizadas en madera y una en yeso escayola, que es una escultura seriada, que realmente no tiene, en este caso esta no tiene gran importancia o valor artístico, pero sí es verdad que suele estar en el altar mayor presidiendo la Eucaristía y demás, entonces ese es realmente el valor que tiene dentro de la basílica. Y luego las otras 2 pues sí que son más importantes. El San Juan Nepomuceno, por ejemplo, es una escultura del siglo XVIII, y el Dulce Nombre de Jesús es una escultura del siglo XIX articulada, o sea que tiene articulaciones, se le mueven los brazos y los antebrazos, que ahí es donde radicaba el mayor problema que tenía la imagen. Había perdido pues la consistencia, las articulaciones, y tenía los brazos que se le caían. Y aparte esta también presentaba una repolicromía, o sea, habían alterado los colores originales repintando o repolicromando sobre lo original. Entonces lo que hizo fue rescatarse el color original y solucionar el tema de las articulaciones para que pudiera pues tener este aspecto, o sea, que los brazos y las manos pudieran estar en posición. Y luego el San Juan Nepomuceno es una obra
artísticamente, incluso de calidad, o sea, es la que tiene mayor calidad. Tiene unos estofados que son cómo se policroma, cómo se pinta lo que son las vestiduras, las túnicas y demás. Y luego lo que sí presentaba presentaba estabilidad de soporte, la madera no presentaba ataques de xilófagos, de carcoma ni termitas, pero sí es verdad que sobre todo las manos y la cara pues estaba repolicromado, o sea, y tenía una repolicromía, un repinte de poca calidad. Entonces sí es verdad que en ese caso se decidió rescatar la policromía que estaba subyacente debajo bastante, o sea, con bastante buena calidad y con buena conservación. Y en este caso, el San Juan, algo significativo es que había perdido todos los dedos, casi todos los dedos de la mano derecha. Entonces, en este caso, como no había información de de cuál era la posición de esos dedos, pues optó por no rehacerlos, no reinventarlos. Sobre todo porque se aplicó un criterio de museo. Como la obra realmente no es una obra que está al culto, que sí es verdad que si una obra está al culto, pues al feligrés pues le llama la atención que ¿no? la imagen a la que tiene devoción pues no tenga dedos o le falta alguna parte del cuerpo. En este caso, como estaba en el museo y no es una imagen de devoción, pues optó por dejarle con los dedos, con la mano amputada, sin dedos. La restauración de las obras pues depende lógicamente de las afecciones que tengan. San Ramón Nonnato, como ya decía, se tardó muchísimo porque el tema que preocupaba, el tema que le afectaba era una cosa de una afección interior, de que había chupado toda la humedad del ambiente y estaba dentro, ¿no? Entonces había que esperar a que secara. Hay veces que las estaciones, y más aquí en Canarias, bueno, ahora está ya la cosa un poco disparada, pero es bueno saber cuándo se trabaja, porque en un clima tan húmedo a lo mejor es mejor trabajar esa afección cuando hace un calor más seco, si es que lo tenemos, ¿no? Y no tanta humedad que favorece que esa humedad no salga, ¿no? Y ya digo, muy minucioso, muy dilatado en el tiempo, pues yo no sé, mentiría ahora, no sé si fueron 5 meses o algo así, ¿no? Los ángeles del trono pues también fue puesto que son 8 y tenían también muchos fallos, o sea, deterioros de soporte, le faltaban dedos a algunos de los ángeles porque son ángeles que portan, sobre los de la parte baja del trono, que portan el incensario, ¿no? Que es muy pesado, es de plata, o sea, no son de pega, son de verdad y son de plata, una plata muy pesada, que al procesionar la obra pues se rozan y están muy deteriorados, o dedos partidos, o la policromía mal, ¿no? Y después también hay como una intervención última, muy llamativa, que es como a brochazos, que parece como una pintura metálica, como para hacer que asimilaran la plata también, pero eso es una ocurrencia que todavía no hemos acabado de demostrar, ¿no? Pero como una cosa metálica. Hombre, tenemos que ser conscientes que tienen, digamos, 3 tipos de valores. Está el valor histórico, está el valor devocional, estamos hablando de unas obras, aunque quede reiterada en la conversación, son obras que tienen un valor de uso de generaciones y generaciones dentro de la misma parroquia, por lo que también tiene ese, digamos, valor casi familiar, ¿no? De parroquia, de sociedad. Y después tenemos el valor económico, aparte del valor de la autoría. Sabemos que son obras de José Luján Pérez que también le aportan, digamos, un valor histórico y potencian quizás el valor económico. Pero yo creo que ante el valor económico sobresalen el histórico, el devocional y el parroquial. Tendríamos que hablar de muchos tipos de valores, porque cualquier pieza tiene un valor económico, tiene un valor artístico, tiene un valor histórico, tiene un valor documental, tiene un valor catequético.
Del económico no te puedo hablar porque yo no tengo ni idea. Del artístico yo creo que, bueno, el San Ramón Nonnato es de un escultor muy importante y muy destacado y tiene un gran valor artístico, no hay más que observarla y verla, tiene una calidad impresionante. Los ángeles del trono mientras hemos estado trabajando, cuando uno trabaja va reconociendo y conociendo más la obra, los ángeles del trono, a pesar que están datados todos en el siglo XVIII, los de la parte inferior creemos que son quizás del mismo siglo XVIII, pero muy anteriores a los de la parte superior. Es un modo de hacer distinto, no es del mismo escultor. Quizás tengan menos valor que la escultura de San Ramón Nonnato, pero también tienen una calidad artística importante, aparte de que su fisonomía pueda gustar más o menos a la gente, que de hecho la gente que ha ido por mi taller en este tiempo, pues ha habido opiniones de todos los gustos, ¿no? Y después las santas mujeres son las que menos valor tienen, son imágenes del siglo finales del XIX-XX, no por tener menos valor artístico son más feas, son unas imágenes bonitas, son unas imágenes de candelero, imágenes de vestir, y si no tienen valor artístico tienen el valor devocional y el valor funcional, que están haciendo la función para la que fueron hechas. Pues de entrada, o sea, yo lo que creo que hay que hacer es difundirlo, mostrarlo, enseñarlo, porque si no conocemos lo que tenemos y la importancia de lo que tenemos, no somos conscientes de que realmente eso que tenemos, pues hay que cuidarlo. Luego, bueno, desde por ejemplo, el arte religioso que está en las iglesias, pues siempre se pide un poco que los que gestionan las iglesias pues estén un poco al tanto de lo que tienen entre manos y de cómo, o sea, y de quiénes son realmente los técnicos o realmente los que pueden hacer un trabajo correcto sobre ese patrimonio que se tiene, o sea, que está sobre todo en las iglesias. Pues ya en los museos, pues ya los encargados de los museos son los que gestionan, valoran y cuidan, pero en este caso en las iglesias sí es verdad que es un tema peliagudo porque muchas veces no se sabe lo que se tiene entre manos y pasa lo que pasa, como sigue pasando y pasó hace poco en la isla vecina, o sea que... Pues yo creo que una de las mejores formas que tenemos en invertir en conservación preventiva para el patrimonio cultural y en conservar el patrimonio cultural indirectamente sería el de fomentar la educación, fomentar la conciencia, fomentar el respeto a los bienes culturales que han sido legados de nuestras generaciones antecesoras, digamos, de nuestros ancestros, y nosotros como deber social es el de legarlo a futuras generaciones en el mejor estado de conservación posible. Si muchas veces no podemos intervenir restaurativamente una obra, por lo menos llegar a incidir en la conservación preventiva para que su degradación no vaya a más. Pero sobre todo el concienciar y el educar a las nuevas generaciones que son las que tienen que, digamos, cuidar de nuestro patrimonio y el que llegue a futuras generaciones. Sobre la conservación del patrimonio, que tiene una gran importancia porque es parte de nuestra historia, parte importante, es un documento, o sea, es nuestra memoria. Es historia nuestra, hay que conservarlo siempre, ¿no? Como quien conserva la foto de un familiar suyo, ¿no? Hay que concienciar, pienso, a la gente no solo a los profesionales, que estamos concienciados, sino a la gente de la calle, a que aprecien esa conservación. Y después yo hablaría un poco de las personas que intervienen en las obras y no tienen que intervenirlas porque no son técnicos preparados para ello. Siempre yo creo que esto está solucionándose ya,
pero poco a poco, muy lentamente, pero cuando uno ve una obra de arte no le da la importancia que tiene. De una persona con desconocimiento piensa que como él sabe pintar o tiene maña, pues puede hacerlo, o ella puede arreglar la imagen de no sé qué sitio, porque así además está haciendo un favor a la conservación de la iglesia, y se hacen auténticas barbaridades, ¿no? Entonces yo pienso que hay que concienciar y como es el caso de Teror, que no tengo nada que decir, o sea, de don Jorge, los párrocos tienen que ser los primeros, que la preocupación aquí, vamos, se ve por el patrimonio, que apoyen esto. Casi todos los que somos, incluso las nuevas generaciones que van llegando, pues nos conocemos. Yo, por ejemplo, llevo en esto ya unos 22 años y nada, tenemos bastante relación y conexión con el resto de los compañeros. Por ejemplo, en este caso, pues la plantilla de restauradores en la isla pues ha mermado, porque hace poco falleció una compañera con la que hemos tenido bastante conexión en el trabajo, una gran profesional, que además es de aquí de Teror. Pero bueno, siguen llegando nuevos profesionales y esperemos que cada vez se valore más el patrimonio, lo que tenemos y sobre todo que se cuente con los profesionales a la hora de intervenir obras importantes y no importantes, porque incluso las esculturas de, llámese yeso, de serie, hay muchas que no se les da un gran valor, pero algunas ya tienen hasta 100 años, entonces ya a partir de 100 años las obras tienen mínimo el valor de la historia, el valor histórico, aunque técnicamente no sean grandes obras, pero sí es verdad que el documento, pues también hay que cuidarlo y conservarlo en condiciones. Hombre, es interesante, el diálogo entre compañeros y entre colegas es muy interesante y súper enriquecedor, porque las problemáticas que algún compañero o colega haya podido encontrarse en obras de una característica muy parecida a lo mejor a la que tú estás interviniendo o la que estoy interviniendo yo o la que incluso están interviniendo ellos, hace que este diálogo sea muy fructífero, porque no solo las problemáticas son compartidas, sino también podemos ver que los daños sean o no equiparables a un ambiente en el que las oscilaciones de temperatura y humedad no sean las adecuadas, o a un tipo de uso procesional en días de lluvia. Entonces, daños que a lo mejor a mí me pueden causar algún tipo de problemática por la técnica artística del autor, pues a otro compañero o otro colega les puede aprovechar o venir muy bien para contrastar con la materia que están conservando ellos en el momento. Es muy interesante que me comentes o que me nombren a Beatriz Galán, porque justo casi si no la penúltima, la última conversación que tuve con ella la tuve delante de la escultura que tengo aquí a mis espaldas. Y eso hace que en cierta manera tenga, digamos, esa unión sentimental, no solo la intervención que yo llevé a cabo sobre esta obra, sino el diálogo que mantuvimos sobre esta obra, incluso Beatriz y yo, y la problemática del uso en años anteriores en las que la obra se procesionaba con un tipo de paso casi de carrera, ¿no? Entonces veíamos los daños que habían hecho este tipo de procesiones en la escultura y los daños, digamos, estructurales que fueron solventados también en la intervención. O sea que le guardo, digamos, ese doble cariño, no solo a la obra que pude intervenir yo, sino ese doble recuerdo quizás de hablarlo con ella, incluso delante de la escultura. Siempre es una tranquilidad, siempre es un apoyo contar con otros profesionales. Yo creo que aquí en Gran Canaria todos los profesionales de la restauración pues tenemos un trato fluido y yo no tengo problema en llamar a la persona que sea para, si hay una cosa en la que tengo dudas, preguntarle o decirle o lo que sea, ¿no? Y después en el caso de aquí de Teror me queda el gran recuerdo, muy gran recuerdo, porque Beatriz Galán, que falleció hace muy poquito, restauró las bases de los ángeles que restauramos en mi taller, que son unas bases, unas tallas en madera policromadas en plata. Y las restauró ella y digo ese recuerdo que tengo, que no se me va a olvidar, porque fue además pocas semanas antes. Estuvimos las dos aquí
y ella me ayudó. Yo estaba un poco lesionada y ella, más que me ayudó, lo hizo ella todo, ¿no? O sea, el poner a cada ángel en su sitio, porque encontrar el hueco de cada ángel y sobre la nube son anclajes, de la nube al trono, el ángel a la nube y ella por debajo del trono, y bueno, que trabajamos muchas veces juntas y es enriquecedor, es enriquecedor. Hay con gente con la que trabajas más, otras menos, pero siempre es enriquecedor y es más que bueno, necesario saber que puedes contar con gente. Además es un trabajo multidisciplinar, no solo con restauradores, sino con otro tipo de profesionales.